tenido muchas discusiones con esto. Cuando hay quien me ha dicho que hasta el 15M nunca nadie se movilizó aquí. En junio de 2002, una huelga general convocada por comisiones de UGT echó atrás un programa de contrarreforma laboral de un gobierno de mayoría de Aznar. Eran 7 puntos y el día siguiente, a los pocos días, quedaron derogados 6 de los 7 puntos, ¿no? ¿Y eso qué señala? Señala lo que dije al principio. Podemos tener perfectamente la sartén por el mango nosotros, porque somos los que trabajamos, para venir aquí. ¿Qué hemos necesitado? Hemos necesitado un autobús, hemos necesitado vestirnos, comer todos los productos y servicios que han sido producidos por trabajadores. Y eso tiene que ver justamente con las posibilidades que se pueden abrir. Al final, la discusión se sitúa, de mi punto de vista, en un punto. Cualquier propuesta, cualquier planteamiento, cualquier sigla es una palanca o es un tapón. Y no hay término medio. O es una palanca o es un tapón. ¿Y qué define que algo es una palanca? Que abra salidas. Y lo he dicho varias veces, lo reitero una vez más, que abra salidas pasa por una condición de partida que tiene que ver con la independencia. Ningún compromiso, ningún elemento de división. Los intereses que tenemos los trabajadores mayores, los trabajadores jóvenes, los desempleados, etcétera, son intereses compartidos, porque solo sobre la base de la preservación, de la conquista de derechos, podemos garantizar en alguna medida nuestras condiciones de vida. Y sin embargo, constantemente nos lanzan el canto de sirena, y las sirenas no existen, de lo contrario. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que la protección social es un impuesto contra el empleo, que los trabajadores reglados somos privilegiados. No es verdad. Es la aspiración que compartimos todos los trabajadores, poder garantizar en alguna medida nuestras condiciones, ¿no? Ese es el marco de discusión, la cuestión de la independencia. Quienes nos dicen que no hay que decir no pagamos más deuda y lo revisten de palabras y dicen reestructuración y dicen auditoría. ¿Y sabéis lo que están diciendo? Están diciendo sigamos pagando deuda. Un dato económico. En 1982, cuando estalla la crisis de la deuda de América Latina, el conjunto de los países de América Latina y el Caribe tenían una deuda acumulada, el conjunto de ellos, de 388.000 millones de dólares. En los 10 años siguientes, del 82 al 92, América Latina hizo un pago de 205 miles de millones de dólares. ¿Cuál es la resta? 388 menos 205. Quizá penséis, 183, ¿verdad? Bueno, pues no 183, porque 183 sería en el sistema métrico decimal. Pero en el sistema capitalista mundial, 388 menos 205 son 509. 509.000 millones de dólares es lo que debía América Latina en el 92. Decía el escritor uruguayo Galeano, hablando de la utopía, cuanto más se aleja, cuanto más me acerco, más se aleja. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Lo parafraseamos. La deuda, cuanto más pago, más debo. ¿Para qué sirve la deuda? La deuda sirve para seguir pagando. Y yo noto una ausencia marcada de que digan que no se puede seguir pagando ni un solo euro de deuda, que está pagada muchas veces, que es el tema de la independencia, que no es una cuestión mística, intangible, que es una cuestión concreta, ni un compromiso. No podemos seguir pagando deuda. ¿Cómo vamos a seguir pagando deuda? Si lo han robado a manos llenas a través de muchos mecanismos directos e indirectos. Y sin embargo vemos cómo se edulcora, se dice que no, reestructuración, auditoría, para no decir antes que nada que ya, desde este momento, yo no estoy en desacuerdo con la auditoría, pero con una condición: suspensión inmediata del pago de todos los recursos a capital privado en este instante. Y a partir de ahí, sentémonos a hablar. Pero no, sentémonos a hablar mientras se sigue pagando, porque al final no es más que un elemento que aplaza, pero que permite ese mecanismo de subordinación. Un minuto, porque estamos abusando de los derechos laborales de la compañera Conserje, entonces no. Sencillamente, sobre los partidos políticos es importante destacar, por ejemplo, que la actividad que está teniendo el GUE, el Grupo Unitario de la Izquierda Europea, en Bruselas es muy intensa. Partidos políticos que nos rodean, que están teniendo una actividad intensa contra el TTIP, pues desde IU, Podemos, Bildu, etcétera. Creo que es importante también destacar que lo está haciendo, cada vez son más. Desde luego los grandes partidos, el bipartidismo no, y otros periféricos tampoco, pero bueno, hay una movilización. La huelga de 2002 paralizó 6 puntos de 7 que se aprobaron en el 2012. Y con esto no quiero ser pesimista, sino que evidentemente la correlación de fuerzas y la predisposición o no y la capacidad de organización y movilización determina lo que se aprueba y lo que no, y por eso es tan importante reconstruir y removilizar. Y también, completamente de acuerdo con el compañero, las organizaciones tienen un reto, desde luego es posible y es necesario criticar a las cúpulas, pero también es importante saber que necesitamos sindicatos fuertes y necesitamos volver a reconstruir los ámbitos de lucha. La enseñanza en el País Valenciano creo que ya está absolutamente convertida en un negocio, porque ya
igual él no lo conoce tanto, pero nos contamos aquí, sí, la posibilidad de que se creen universidades privadas que dan cursos los fines de semana y te dan un título de lo que sea, pues gracias a el gobierno de la Generalitat y lo que están aprobando, pues bueno, están apareciendo en Valencia. Yo creo que en el tema de Grecia hay una cosa importantísima que no podemos perder de vista. El gobierno griego ha ilusionado y ha movilizado a una población que ha conseguido lo que parecía imposible, que es ganar unas elecciones y es vencer a un sistema de partidos y es vencer a los designios de la Unión Europea, aunque sea solamente en el plano electoral. Creo que no podemos caer en la desilusión y en la broma fácil o en lo que muchas veces estamos pensando, no, mira, no, jaja, si lo único que ha hecho el pobre Varoufakis, no. Ahora, al menos sostengamos el apoyo desde las movilizaciones, de las organizaciones de izquierdas, al menos tengamos el apoyo hasta que realmente hagan algo que no deban hacer, y hasta el momento lo que están haciendo es capear el temporal, conseguir un freno de emergencia e intentar seguir adelante sin defraudar. Pero también es importante la sinceridad, y en el momento en el que tengan realmente que incumplir, lo más sincero sería un referéndum y a ver qué pasa entre todas. Y por eso que yo creo que ahora en este momento el reto fundamental que tenemos es conseguir los cambios que nos pueden llevar a esa transformación social, y quizá la estela del pueblo griego sea importante seguirla, pero para ello no podemos renunciar a objetivos fundamentales, y acabo como lo señalaba el compañero. Hay una cuestión evidente que es, o decimos que la deuda no se paga, o no podemos plantear un programa de gobierno de transformación social. No hay programa de gobierno de transformación social y no hay alternativa política pagando la deuda. Pagando la deuda y estando sometidos a las exigencias de algo absolutamente injusto y que convierte en imposible nuestra supervivencia y nuestra dignidad. Por tanto, creo que lo honesto y lo valiente y lo necesario ahora mismo es exigir el impago de la deuda, auditoría, como sea, pero que esa premisa se mantenga. Y ya, así, con la palabra. Yo voy a arrancar la mare y a arrastrar una dona normalidad. Va a vivir la etapa de todo el franquismo. Y entonces uno no se podía divorciar, porque solo estaba por aquí. Y mamá siempre decía, el divorcio no pot ser tu, però ahí te quedas. Ahí te quedas. Vull dir, per ahí me quedarà. Molt ben dit, deixa'm l'apunte, molt ben dit. Vale, muchísimas gracias a Xavier, a Adoración por su magnífica intervención, y a todos vosotros por haber venido, y simplemente recordaros que el viernes que viene hay una segunda jornada sobre el TTIP aquí mismo. Gracias a todos. Bueno, Xavier, querías hablar un poquito de tu libro, como en la tele, un minuto. Bueno, simplemente deciros que enseñarlo, o qué sé, ¿verdad? Xavier ha hecho un magnífico libro que seguramente a todos os gustará mucho, que se llama Capitalismo y Economía Mundial, muy recomendable, y habla de muchos temas de los que se han tratado aquí esta tarde. Gracias a todos. Lo tiene rebajado un 30% y sale por 20 euros el ejemplar, ¿vale? Lo digo por si os interesa, ¿vale? Vale.